Manuel Andrade Díaz está en cabina esta mañana. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Manuel Andrade, ¿cómo estás? Mi querido Emanuel, pues yo digo que para ser de Tabasco y es gobernador, yo estoy bien, bastante bien. Bien, muy a gusto, muy agradecido por tu invitación para estar aquí contigo. La intensidad de los tiempos políticos, ¿no? A todo lo que da la efervescencia cada día se siente con mucho más presión. Fíjate que yo ayer platicando anoche con unos amigos, hay un grupo con el que juego dominó los martes. Y estábamos precisamente platicando sobre el ambiente político. Digo, ese es el tema, ¿no? Digo, sobre todo es mi tema de casi todo el día. Y yo les platicaba de que la intensidad que estoy sintiendo ahorita, ¿sabes a qué se parece mucho? A la del año 2000. Cuando Fox, cuando pierde el PRI. Cuando se da toda esa vorágine, toda una serie de situaciones, de condiciones inéditas, increíbles, porque todo el tiempo se había hablado, se había especulado del día que perdiera el PRI. Incluso, si tú te acuerdas, hay muchos libros que se escribieron, Gabriel Said, Eustaquio González, una muy famosa una novela que se llamó El día que perdió el PRI, que tratan de hacer una novela de qué pasaba al día siguiente que el PRI perdiera el poder. Y pues yo me acuerdo de chamaco que siempre se había hablado de que algún día el PRI se iba a morir, ¿no? Y cuando pasó eso, digo, los que éramos priistas en ese entonces, fue un shock impresionante que nos costó trabajo asimilar. A mí me tocó además en una circunstancia en la que yo era precandidato a gobernador, y entonces tú te pones a pensar también en tu circunstancia, ¿no? Porque bueno, si gana el PRI, pues todo va bien, pero pierde el PRI. Sí, porque eres de casa. Exacto. Pero al tener otro partido en el poder. Como consecuencia de eso, yo gano la elección y se anula. Por una causa, ¿te acuerdas? Abstracta. Es decir, algo que no estaba en la ley, que era un criterio de apreciación de uno de los magistrados. La presión que ejercieron varios personajes que ahora son todavía vigentes, ¿no? Pinchetti, Krill, Andrés Manuel, o sea, muchos de ellos. Y te queda ese déjà vu como que diciendo, esto ya lo viví yo. O sea, esta presión. Es la sensación que tienes. Esto ya lo viví yo. Entonces, sí es cierto. Ahora se siente más intenso porque pues hay celular. Sí, redes sociales, ha cambiado toda la dinámica. Todo eso ha cambiado. Hay mayor apertura. También hay... De hecho, yo diría que hay total y absoluta apertura y libertad. Sí. Yo no veo que nadie que quiera decir algo no lo pueda decir. Sí, incluso ya no hay ni autolímites, porque ya es muy difícil que tú te limites, porque las mismas condiciones te van... Digo, si eres un actor político, como mi caso, pues aunque te quieras esconder, siempre estás involucrado o estás dentro de la conversación. Sí son muy interesantes lo que está pasando, muy intensos, y sobre todo fíjate que me parece que van a ser definitorios porque vamos a conocer una nueva etapa, desde mi punto de vista, de cómo va a cambiar el país, en todos los sentidos, políticamente, socialmente, estructuralmente, porque querramos o no reconocer lo que López Obrador ha creado en estos 5 años, es el intento de un cambio de régimen, no fue un cambio de gobierno. Él realmente lo que está haciendo, o lo que ha tratado de hacer, es desmontar un régimen con el que él no estaba de acuerdo, con el que no coincide, y tratar de imbricar otro nuevo, que tampoco lo ha podido hacer. Entonces estamos entre un país que no ha muerto en sus instituciones, en su régimen, y uno que no acaba de nacer. Y en ese ínter estamos metidos en todo este despapalle. Y en Tabasco, pues como es normal, ¿no? Ya ves cómo somos, desde la conquista, desde la revolución, siempre estamos metidos en el mero cogollo de este asunto, pues lo estamos viviendo con más intensidad porque otra vez tenemos un tabasqueño aspirante a la presidencia, porque el presidente es tabasqueño, porque muchos de los actores que confluyen en este proceso desde el punto de vista de Morena, pero también desde el punto de vista de la oposición, pues tienen intereses en Tabasco. Entonces, decía yo a principios del año que se había conjuntado así como una cosmogonía ad hoc para el tabasqueño. Se juntó la feria, después de tanto tiempo que no había feria. Sí, ¿no? de la pandemia y todo lo que se armó con la feria, ¿no? Las embajadoras, el chisme, todo lo que pasó, ¿no? Bueno, el béisbol, se juntó el béisbol,
con un equipo, con un estadio nuevo, con un equipo competitivo, con una afición que tenía tiempo que no iba. Y mucha variedad, bueno, la verdad que hay un espectáculo en cada juego. Esto otro rollo, ¿no? Sí, entonces se rollo. junta la feria, se junta el béisbol y adelantan los tiempos de la política. Entonces el tabasqueño está en un éxtasis, ¿no? Haz de cuenta como si una vaca gringa la soltaras en un pastizal tabasqueño, así que todo verde y agua. Así estamos. Entonces todos estamos metidos en la política, ¿no? Y aquí entra el reportaje que casi no se habla de eso. Casi no. 8:45, Manuel, pues tú has hecho críticas y puntualizaciones en relación a la dirigencia de Alito Moreno, que pareciera se le siguen complicando las cosas. Él lo ve desde otro ángulo, sin embargo, bueno, pues hay datos duros, evidencias de situaciones que se están dando, como las renuncias, 300 renuncias el día de antier por dejar esta dirigencia con la que no coinciden. Vamos a la pausa, hablamos de esto que ha ocurrido en el Revolucionario Institucional. ¿Es un escenario que le sorprende a Manuel Andrade? Estas renuncias de Osorio Chong, Ruiz Massieu y otros, ¿le han sorprendido a Manuel Andrade? ¿Hasta dónde van las cosas en el Revolucionario Institucional? Él, cuando ha hecho una crítica puntual sobre el rumbo que estaba tomando este partido. No me sorprende. Me sorprende que no se haya dado antes, porque la evolución de las cosas, de la descomposición del PRI, te decía yo al principio de la plática, no es nuevo. Hay una... Así como tiene o ha tenido o tuvo en el pasado el PRI un gran número de priistas, de querientes, de adherentes, pues también había una masa crítica muy importante en contra del PRI, que ya no estaba de acuerdo con el PRI, con el sistema que el PRI inventó. El modelo. El modelo. Fíjate que unos días antes de que se diera a conocer la renuncia de Miguel Osorio y de varios senadores, tuvieron algunos de ellos la atención de hablarme previamente para comentarme que iban a renunciar al PRI. Sabedores, como yo lo hice en su momento cuando yo renuncié al PRI, por la misma circunstancia, muy parecida. Yo a Alejandro Moreno lo conozco desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde años, desde que era un chavito. Además, él venía, cuando Sí, tú eras claro, gobernador, por mucho a supuesto, Tabasco. Aquí venía mucho a Tabasco, se le había pegado mucho a Madrazo, se benefició mucho de esa relación con Madrazo porque logró ser diputado federal, diputado local, dirigente nacional de los jóvenes, o sea, muchas cosas. Y en mi caso me frecuentaba mucho porque yo era el gobernador más joven en ese entonces del país y conmigo venían muchos de mi generación o más chicos que buscaban mi apoyo, mi consejo, que luego algunos de ellos fueron gobernadores después, desde Manuel Velasco, desde Ismael Hernández de Heras. El mismo Alito, El ¿no? mismo Alito. Y Alito es un tipo sumamente ambicioso, es decir, es una gente que no tiene límite en ese tipo de propósitos de realizar lo que él quiere, y tampoco no tiene límites para establecer las formas de conseguir lo que quiere. Alito se puede aliar con Dios, con el diablo, con los santos, o sea, a él no le interesa. Él es una gente muy pragmática en el sentido negativo de la acepción, porque él sí es un fiel seguidor de que el fin justifica los medios, no importa lo que haya que hacer. Este proceso que se ha detonado, digo, no todo es culpa de él, pero sí es responsabilidad de él, porque él es el dirigente del partido. Cerró los espacios. Pero ha generado ese contexto él que creó se tiene hoy, de ¿no? lo que él acusa a López Obrador y el régimen presidencial que López Obrador ejerce, pues es una réplica lo que él tiene al interior del PRI. Corrió a todos los consejeros que no le eran afines, desconoció acuerdos y compromisos que le permitieron llegar a la dirigencia, hizo y reformó estatutos para beneficiarse políticamente él en lo personal, creó todo un régimen al interior del PRI que no permite disidencias, no permite disonancias, que además ha impuesto y ha colocado en cargos importantes del PRI o a cargo de las cuotas y los votos del PRI a sus cuates, entre ellos él mismo, que se ha beneficiado junto con un grupo que lo acompaña de todo este tipo de cosas. Es un tipo hábil, no se puede decir otra cosa. Es que todos los pillos son hábiles. No hay un pillo que no caiga bien y que no sea hábil. Y Alito es un pillo.
Entonces, no nada más por lo que se daba a conocer de él, de los videos, los audios que sacó la gobernadora de Campeche. Todo lo que se ventiló, ¿no? Digo, yo que lo conozco, tú que lo conoces y muchos que lo conocemos, sabemos que ese es Alito encuerado. Por lo menos se le escucha muy parecido a como habla en corto. Alito. Y de que si lo creemos capaz o no de lo que dice ahí, obviamente que claro que es capaz de eso y de mucho más. Y de mucho más. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que porque con Osorio Chong y con todo ese grupo también yo creo que hay también un problema de reclamo de parte de ese grupo, porque ellos lo apoyaron a Alito para ser gobernador. Lo apoyaron como gobernador, lo apoyaron en la época de Peña, que estos eran los influyentes en la época de Peña. Los importantes, ¿no? Los poderosos. Osorio Chong, el secretario de Gobernación, aspirante presidencial, etcétera. Él era el gobernador del Estado de México, puesto por Peña. Luis Massieu también la canciller, etcétera. Entonces, estás hablando de un grupo, del grupo de Peña Nieto, que tenía una serie de vínculos con Carlos Salinas, con Peña Nieto, con una serie de gentes muy importantes, que eran los que mandaban en el gobierno de Peña, no nos hagamos tontos. Entonces ellos, obviamente Alito era salamero como la madre con ellos, porque necesitaba de granjearse sus ayudas. Y yo creo que ahí también hay una parte de ese reclamo, de que, oye, nosotros nos portamos bien, te ayudamos, te apoyamos, y resulta que a la hora que tú llegas, lo primero que haces es conocerlos, lo quita Osorio de dirigente, de coordinador de la fracción del Senado, y utiliza a Manuel Añorbe, que se identifica con el grupo de Manlio, ¿no? Rival de Chong, porque acuérdate que Manlio le echa la culpa a Chong que él salió del PRI porque lo fregó Chong, porque lo veía con todo ese rollo. Entonces, todo esto, lo que a mí me llama la atención es que no se hizo antes. Hubo intentos, incluso con el mismo Osorio en su momento se pensaba ya se va y eso, y no se decidió. De hecho, cuando hizo Alito la última asamblea del consejo del partido, donde prolongó su estadía, que siempre se dijo, y aquí lo dije, se va a quedar y él va a poner las candidaturas, y todo lo que está pasando se dijo aquí en Tiempo y Forma, ahí se puso muy tenso el tema y se esperaba que ya terminaran de irse, y no lo hicieron. No lo hicieron. Sigan esperando. Acuérdate que además hubo una reunión convocada por los expresidentes del PRI, en donde lo agarran entre todos, ¿no? Le hacen casita y le sacan el compromiso de que no se iba a prolongar en la dirigencia. Le sacan el compromiso de que iba a renovar la dirigencia del PRI. Le sacan el compromiso de que iba a renovar el consejo político. Y todos salieron muy felices porque Alito ya les había dicho que sí. Y a la hora de la hora, con la suavidad de todo lo contrario, lo negó completamente, hizo todo lo contrario y se quedó con el PRI. Es muy triste porque, digo, independientemente de que tú estés o no de acuerdo con el PRI o alguien no esté de acuerdo con el PRI fue un gran partido, fue una gran institución que creó instituciones, que creó escuela, que creó todas unas grandes generaciones de políticos, que hizo muchas cosas importantes por el país. También tuvo sus errores, producto de tantos años. Como en todo, cosas buenas, cosas malas, positivas y negativas. Y yo siempre, junto con varios expriistas ahora, en muchas ocasiones habíamos platicado la conveniencia de que el PRI, precisamente por lo que representaba, por lo que había hecho, había llegado quizás el momento de revisar la pertinencia de sepultar al PRI y hacer un nuevo proyecto político. No nada más era el cambio de nombre, que fue lo que algunos decían, no hay que cambiar el nombre porque no es un cambio de fachada. El problema del PRI, creo yo, que se convirtió en un problema de prestigio. Credibilidad total, ¿no? Sí, claro, porque predominaron más los negativos que los positivos, porque además cuando surge Morena, que lo crea López Obrador, realmente lo que hace Morena es que hace cuenta que chupó al PRI. No nada más migró muchísima gente del PRI hacia allá, sino que también dejó al PRI sin causas, sin banderas. Platicábamos de que la última causa que yo me acuerdo popular que el PRI defendió, la última que yo me acuerdo, fue en la época de Fox, con el asunto del no al IVA en medicinas y alimentos. De ahí no me acuerdo yo de ninguna causa que el PRI haya defendido, ni tarifas de luz, ni gasolina, no, nada. Y todas esas banderas de justicia social, de independencia, las agarró López Obrador, las colocó en Morena y se las quitó al PRI. Al PRI lo dejó mudo, sin causas, sin banderas y sin militancia. Y todavía hasta el día de hoy, los priistas son gentes acostumbrados al poder.
un priista sin poder, ¿no? Anda como huérfano, ¿no? Anda como perro sin dueño. Entonces, se van a Morena, aunque muchos no coinciden con Morena, que le mentotearon la madre a López Obrador, que no lo quieren, que no creen en él, pero Morena es el único vínculo que encuentran, parecido al PRI, para poder acceder al poder. ¿Sí ves parecido al muy PRI parecido. a Morena? El modelo. Bueno, ve la sucesión de Morena, cómo la está manejando Andrés Manuel. Haz de cuenta que es una combinación entre la pasarela de Miguel de la Madrid cuando los 7 magníficos, entre ¿cómo se llama? El sondeo que hizo Zedillo para nominar sucesor, entre las comparecencias ante el pleno del Consejo donde llegaron todos, bueno, ese es lo mismo. ¿Y va a decidir López Obrador? Él lo va a poner al candidato. Él va a poner al candidato. Ah, claro. O sea, va a ser dedazo. Va a ser un dedazo. Aunque dice López Obrador que su dedito no. Es un dedazo. Digo, él lo podrá disfrazar. Y además también hay que reconocer que es muy hábil el presidente para ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor es malo para gobernar, pero para la grilla y la política se pinta solo. Y él va a decidir al candidato. ¿Y ya decidió? En mi opinión, creo que él originalmente su decisión estaba sustentada en poner a Claudia como candidata. Por varias razones, ¿no? Pasada la historia como el que deja a una mujer por primera vez en la presidencia. Primera vez, así es. Porque expresa una serie de reivindicaciones, ¿no? En relación con lo que representa Claudia. También por conveniencia. Pero me parece que la preocupación mayor que empieza a tener López Obrador como presidente en la decisión de su sucesor es, en primera, qué hacer con Marcelo. ¿Qué hacer con Marcelo? Y con Monreal. Pero Monreal ya se dedicó a desgastarlo y a exhibirlo de tal forma que el propio Monreal creo que ya no tiene ese peso con el que inició la aspiración presidencial. Pero Marcelo sí, porque Marcelo tiene un discurso clase mediero, tiene una actitud aspiracionista, es chelito, ¿me entiendes? ¿No? Es gordito, o sea, tiene todas esas características, es muy light, ¿no? Anda en carro eléctrico, todo eso que a la clase media que no quiere a Morena y a López Obrador, pues obviamente sí le late, le suena, le mueve. Y tan es atrevido y conoce también Marcelo al presidente, que todo esto que le criticamos o le critican de fuera como deslices, ¿no? Lo de la Secretaría de la Cuarta Transformación, lo de ofrecerle un cargo al hijo, lo de jalarse a Pío, pues es muestra del gran conocimiento que él tiene de lo que al presidente le importa. Porque, digo, no todos en Tabasco saben, pero el presidente con sus hermanos, con todos tiene relación, pero su querencia, pues, su cariño, su partner es Pío. Siempre lo fue, por encima de Ramiro y por encima... Por eso le dolió mucho cuando señalan a Pío en todo este tema del claro, dinero. Obviamente, y tú te das cuenta, ¿no? Pero entonces Marcelo, que no es nada tonto, pues se jala a Pío, ¿no? Y luego le da a entender al presidente, mira, estoy comprometido yo contigo y así estoy tan decidido a rifármela para que veas qué tan comprometido estoy, que anuncia lo de la secretaría y se lo ofrece al hijo Andrés Manuel. Que Andrés Manuel igual quiere mucho a todos sus hijos, pero como todos los papás siempre tiene un consen, ¿no? Y el consen... ¿Y es Andy el consen? Bueno, tú lo sabes, hermano. No, te pregunto. No, yo te lo digo, yo lo sabemos, que es el mero consen, esa es la horma en su zapato. Y entonces Andy es el mero consen, y entonces cuando dice eso, diciéndole, para que veas cómo estoy decidido y que voy a cumplir, que yo sí lo puedo hacer públicamente, a ver que lo haga Adán y que lo haga Claudia, que se avienten ese rollo de que hagan una propuesta de tipo para que todo el mundo se les venga encima. No me interesa. Yo quiero que sepas, aunque no lo te mando un mensaje abiertamente y de frente. Para que veas, ¿no? Y así de canchines, para que veas que yo sí lo voy a cumplir. Si lo hago ahorita, lo voy a cumplir cuando sea. Voy con Andy. Bueno, no. Voy a hacer generar esto, ¿no? Y 3. Esas son señales, digo yo, es lo que yo veo, ¿no? Sí, a lo mejor es tu análisis. Es mi análisis. Yo creo que además, en ese mismo tema, Marcelo, si tú te das cuenta, casi no sale. Es el creo que menos ha recorrido. Hoy creo que eventos de muy pocas personas, 200, y muy 300. Controlados, sí. Y muy ad hoc. El que menos ha gastado. Muy de escenografía, ¿no? Y muy de redes. O sea, él está
partiendo de la base de que siendo candidato, pues Morena le tiene que poner lo que tiene, pero él tiene que conquistar al otro segmento que no está con Morena, y a eso está dedicado. El tiktokero, y nosotros nos da risa que sale bailando, ¿no? Como una geisha. Las caras. Bueno, pero tiene un efecto en los chavos. O sea, yo lo veo con mi hijo y lo veo con otros. Pero no votan. Van a votar. Por ejemplo, Manuel, mi hijo, va a votar. Sí, pero no todos. Me refería al TikTok, sí, que es para edades. Digo, pero crea bulla, arma ruido y mueve eso. Me parece que el otro esquema en el que esta asociación se parece mucho a las del PRI es también la forma en que tienen controlado a todos los que militan en Morena o están en el gobierno. O sea, una cosa que no hemos visto. Todo se mueve así como esos cardúmenes de peces. Sí, son miles, pero no se chocan. Porque el que trae la batuta y le hace el dedito así, todos se mueven así, es Andrés Manuel. Es impresionante el control que tiene sobre la gente, sobre su gente. O sea, no se mueve nada. Y tiene una fuerza tan impactante como lo que pasó con el subsecretario de Gobierno en Puebla. Sí, una declaración en la mañanera y una renuncia, fíjate, a las horas. Yo antier revisando lo que dijo, ¿sabes cuánto tardó la expresión que hizo sobre ese tipo? 45 segundos. En 45 segundos lo hizo renunciar, o lo renunciaron. O sea, imagínate el peso. Y fíjate, contra la voluntad del gobernador, porque luego lo que hace el gobernador al salir, Salomón, dice un funcionario comprometido, o sea, lo pondera. Es que Ardelio, a pesar de... Ardelio creo que estuvo con el que murió del PAN. O sea, fue secretario de Seguridad Pública con él, cuando fue gobernador. Creo que fue subsecretario federal, estuvo con García Luna, ahora director. Que fue el tema, ¿no? Sí, de AMLO, bueno, ese vínculo con García Luna. Ya había sido subsecretario de gobierno con el anterior gobernador de Puebla, porque, bueno, ahí los dos se han muerto, se murió el del PAN y se murió el otro, el Cojito. Era subsecretario con él, y lo ratifica. Entonces, no estás hablando de una gente que lo nombraron ayer, o sea, tiene una trayectoria muy larga en y un tema de poder también en Puebla. Poder y de seguridad. Entonces, pero con 45 segundos bastaron para que veas nada más el control y el peso que tiene la opinión de él. Imagínate el peso que va a tener a la hora que ya haga pública su decisión y olvídate de la encuesta. A ver, Manuel. Entonces, tú decías, era Claudia. Era Claudia. ¿Y hoy es Marcelo? No. Yo digo que sigue pensando en Claudia, le preocupa a Marcelo, y en ese toma y daca que traen, ahí es donde la figura de Adán tiene relevancia. Porque Adán, jugando en la tercería, que además Adán es el último que se incorpora a la carrera presidencial, o sea, desde que empezó el gobierno, la tirada de estos dos era la presidencia. Y Adán, sin haber tenido esa relevancia, lo que hay que reconocerle a Adán es que en menos de un año logró estar donde está. Eso ya es un gran mérito. En las condiciones que estamos, luchando contra el paisanaje, porque de todas maneras seguimos siendo de ese criterio en el país. Y a pesar de todas las limitaciones, pues ahí está Adán. Eso me parece que el presidente también lo tiene como un factor de ecualización, de equilibrio. Entonces, ¿tú opinas que el presidente aún no decide? No, yo creo que la decisión que él tenía tomada por Claudia todavía no la confirma. Sigue creyendo que Claudia puede ser la indicada, pero también yo creo que no ha resuelto qué hacer con Marcelo. Y le preocupa el crecimiento de Adán. No le preocupa, sino le llama la atención, ¿no? Porque Adán no es un motivo de preocupación para el presidente, ¿no? Él sabe que es su amigo y que es una gente... No va a dar problemas. No va a dar problemas. Cualquiera que sea la decisión. Así es, y creo que va a entender, y además Adán sabe que tiene trompo vivo para lo que continúe, no sé qué vaya a hacer, ¿no? Adán puede lo mismo ser senador que ser diputado, o a lo mejor, que ese es otro escenario, regresarse a terminar el gobierno, manejar su sucesión, como en el 2000, regresar a Tabasco, como lo hizo Madrazo en el 2000. Te digo que es que esta elección se parece a la del 2000. Acuérdate, claro, que Madrazo regresó, y Madrazo regresa. Madrazo le habían ofrecido la Secretaría de Salud, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, por lo que yo me acuerdo, en el jaloneo con Esteban Moctezuma, había aceptado. Krill, sí, otro de los... había aceptado. Luego no la acepta. Así es. Se viene a Tabasco, se queda de gobernador. Cuando compite contra la Bastida, que había pedido licencia, se había quedado Barceló, se dice que Madrazo había aceptado nuevamente ser secretario de Salud.
y en ese momento, en ese impasse... Se chamaqueó a Moctezuma, ya no que aceptó, le cuesta... y se regresa de gobernador a terminar el periodo y a resolver la sucesión de Tabasco. O sea, se parece muchísimo. ¿Tú no descartas este escenario si no llegase a ser Adán? Yo creo que si Adán no fuese el candidato, yo creo que Adán podría regresar a Tabasco. Claro, y entonces... A terminar su administración. A terminar su administración, no tendría ningún problema y incorporarse, porque con las modificaciones constitucionales que se hicieron, ya ves que Manuel Velasco de gobernador brincó a senador, lo mismo Mancera, o sea, no tendría ese problema si fuera el proyecto. Y además vienes a poner orden, terminas de ecualizar las cosas en Tabasco y estás pendiente de la sucesión. Porque también no podemos obviar de que en Tabasco se está viviendo una lucha por la sucesión gubernamental tan fuerte o tan intensa como la nacional, en donde hay, evidentemente, hay varios grupos, pero los más marcados es el que tiene Adán, con sus simpatizantes, sus amigos, sus adherentes, sus cófrades, y el grupo de May, ¿no? Y no porque lo diga yo, sino porque aquí incluso en estos micrófonos, en las últimas semanas hemos estado viendo cómo viene escalando esa cosa, ¿no? El jaloneo y la tensión. Con el caso Comalcalco nada más, ¿no? Con lo del problema del agua que estuvo aquí. Sí, las declaraciones del alcalde, ¿no? Arremetiendo de Comalcalco, ¿no? Sí, claro, sí, la última que dijo, ¿no? Sí. Que dijo que el gobierno de Adán era tan plural que hasta de Morena hay, dijo, ¿no? Puro feísta. Bueno, ese tipo de comentarios te evidencia. Te dan señales de que hay bronca, ¿no? Por lo menos tensión. Entonces, yo no descarto ese escenario. Ahora, si Adán es el candidato, pues, ya de lo demás ni hablamos. Facilito y suavecito. Yo creo que esto ya está resuelto. Ahora, las encuestas, no van a haber encuestas, es decisión de López Obrador. Las encuestas se van a cuadrar en función de lo... Mira, te estoy diciendo el peso que tiene Andrés Manuel en sus dichos. Imagínate que Andrés Manuel dentro de una semana diga, no, oigan, fíjense que me he dado cuenta ahorita, yo no quiero opinar del proceso de Morena, pero... Así dice, de hecho. No puedo dejar de decir, de comentar con ustedes, porque saben cómo soy, que mi barriga no es bodega y que no sé qué madre dice, ¿no? O sea, yo puedo decir. Entonces, él podría decir, pero me tiene asombrado cómo ha crecido fulano. Y la verdad que se ha comportado muy bien y veo a Adán creciendo mucho. O sea, ese hecho... voltea la encuesta en 3 días. O al revés, ¿no? Yo creo que ya se cerró la competencia nada más en 2. Ya los demás no los veo. Ya los mató. Ya los mató, porque así es. No podemos negar que tiene ese peso la voz. Pero él ha jurado y perjurado que no va a mandar señales. Juró que iba a bajar la gasolina, hermano. Juró que no íbamos a pagar más luz en Tabasco. Juró que iba a ser un Dubái Tabasco. Eso lo dijo. Y la verdad, no cumplió. Nosotros nos quedó debiendo todo en Tabasco. 9 de la mañana con 10 minutos. Vamos a la pausa, regresamos. Hablemos de este frente amplio, de PRI, PAN, PRD. ¿Le conviene a estos partidos seguir unidos? ¿Se va a concretar esta alianza? Movimiento Ciudadano, ¿qué juega? ¿Puede tomar ventaja sobre el mismo frente? Volvemos, seguimos platicando con Manuel Andrade. De último minuto, declina José Ángel Gurría a participar por la candidatura presidencial de oposición. Se baja de la contienda. Las dirigencias del PAN, PRD y PRI le han pedido a Gurría encabece la elaboración de su plan de gobierno junto a un grupo de expertos y especialistas. ¿Cómo la ves, Manuel Andrade? Pues solitas se van acomodando las calabazas en el camino, sí. ¿No? Pues no se esperaba que él fuera hasta el final, ni su estilo, ni su forma, fue así como... ponerlo para que lo recordaran, ¿no? Pues hace mucho. Otra analogía con el 2000, ahorita que vamos a hablar del frente, mira. Tú te acordarás que en el 2000 el PAN no tenía a Fox como su candidato. ¿Sí? O sea, Fox era el loco, el rebelde, el ranchero, el mal hablado, ¿no? El de las orejas que burló a Salinas con los billetes, o sea, ese era el atrabancado. Y Fox empieza a caminar y empieza a rebasar por el acotamiento al PAN, al grado tal que se logra posicionar que al PAN no le queda otra más que hacerlo su candidato, ¿no? Les guste o no les guste, así lo tuvo que hacer. La irrupción de Xóchitl es un poco la historia de Fox. Y su estilo también, ¿no? Sí. Ayer llegó en bicicleta. Claro, ese rollo. Oye, enfrente a Alito lo que le dijo. Sí. La cara de todos, ¿no? Es el estilo, pues. Disruptivo, irreverente, ¿no? Contrastante, no político, ¿no? Ese tono que hay mucha gente a la que le gusta. Que empático.
se cansa de lo que hay y anda buscando otra cosa nueva y le llama la atención. Bueno, de hecho hay quienes dicen ya, bueno, es que si la contienda es Claudia y Gálvez, de entrada brinca, ¿no? En cuanto a empatía, Xochitl y Sheinbaum. Sí, claro, ¿no? claro. Sí, Ya de entrada claro, en eso te brinca, ¿no? Claro, claro. La otra usa pantalones de mezclilla y este usa huipil, ¿no? ¿Sí? O sea, ahí no hay ni qué. Pero te decía yo, imagínate, en el 2000 Fox rebasa por el acotamiento y lo hacen candidato. Xochitl aparece igual así. En pocos días. Bueno, y se está dispara. rebasando a todos por el acotamiento, esa va por el Ve acotamiento. la reacción de Krill. Y entonces, esa pudiera ser. Yo creo que hay medidas de contención en donde otra vez el factor Alito, como decía Miguel Osorio, va a jugar un papel importante en la definición de la candidatura por lo de la inscripción de los 150,000, elaboración del padrón, la elección directa, que es otro rollo, ¿no? Que ahorita si lo detallamos cómo lo veo yo. Pero otra cosa además de eso, quien hizo famoso o quien exaltó, quien creció la figura de Fox, fue la falta de tacto del régimen, de cómo tratarlo. No supieron cómo conducirse con Fox. Entonces lo empezaron a descalificar, lo empezaron a agredir, lo empezaron a crecer. Y cuando vinieron a ver ya no lo podían parar. Me parece que el presidente todavía no le agarra la cuadratura al círculo en relación con Xochitl. O sea, no sabe. Es el que la ha posicionado. Claro. Desde que el tema de la mañanera y la réplica empezó. Está o sea, haz de cuenta que no sabe si muerde, patea, jala, brinca, o sea, no sabe cómo agarrarla. Y sobre todo la reacción de la gente, ¿no? El efecto que ha generado Xochitl. Entonces, se parece mucho al 2000, también otra vez. El flanco débil de Xochitl que le critican los que se dedican a estudiar esto. Digo, salvo el sensacionalismo, la empatía, el chistorete, la botarga. Sí está bien, pero ahora necesitamos saber, o sea, dicho en términos vulgares, ¿no? Sí, ya sabemos que tiene muchos canchines. Ahora necesitamos saber qué tiene en el cerebro, porque eso también es parte de otro tema de qué va a proponer diferente o distinto a lo que está pasando en el país. ¿Importó con Fox? Sí importó con Fox porque Fox lo que planteó fue meter a la cárcel a los ladrones del PRI. Esa fue su propuesta. O sea, víboras, tepocatas, alimañas y sinvergüenzas los vamos a... O sea, ese fue lo mismo que hizo Andrés Manuel. Nada más que Andrés Manuel le sumó un factor adicional que no había todavía con Fox, que lo terminó de agravar Peña. Yo siempre he dicho que Andrés Manuel es consecuencia de lo que hizo Peña, ¿no? Es efecto, no es la causa. Andrés Manuel interpretó desde la fundación de Morena que había cometido desde mi punto de vista 4 errores en la elección anterior. Se peleó con el gran capital, que eso no lo puedes hacer como candidato, lo haces como presidente como lo está haciendo ahorita. Se peleó con los medios de comunicación, no lo puedes hacer como candidato, lo haces cuando ya eres presidente. Estableció una serie de criterios en cuanto a cómo debería de actuar el gobierno, la fuerza del gobierno, que la tienes que hacer, no anunciar. Acuérdate que el discurso del desde la toma de posesión, no hombre, era una chulada, vamos a terminar el aeropuerto, vamos a hacer... Pero ya que llegó de presidente, toma chango tu banana. Hizo todo lo que él había pensado desde antes, incluso lo había escrito. Pero además, él creó su partido, partiendo de la base de que en el PRD ya tenía muchos problemas con los chuchos, con los grupos, con las tribus, las corrientes, no sé cómo se llama. Y entonces, él empieza a formar un partido. Eso me lo platica uno de los que lo ayudaron a hacer el partido. Incluso muchos opinaban que no se podía hacer otro partido porque la gente ya estaba muy aparcelada. O sea, aquí había priistas, panistas, perredistas, ya no había más gente que la que hay. Y entonces dijeron, no, hay un segmento que la gente no ha visto, que son los encabronados, los enojados. En cada partido hay un grupo de gente enojada, que están molestos porque... Por ejemplo, han querido ser candidatos, han querido ser esto, y siempre encuentran a alguien que no los deja pasar. Esa gente, por cada candidato impuesto del PRI, había 20 encabronados. Del PAN había 15, del PRD había 10, y toda esa gente encanijada es la que Andrés Manuel jala a Morena. Por eso Morena al principio, era una horda de gentes que lo que querían era licencia para matar y un palo. Y yo no quiero cargo ahorita. Yo lo que quiero es joder a Manuel Andrade porque las 5 veces que he querido ser candidato, ese cabrón no me ha dejado pasar.
Entonces lo que quiero nada más es joder a Manuel. Ya luego cuando lo jodamos y lleguemos al gobierno, ya entonces hablamos. Y ahorita viene la segunda etapa de Morena, que es lo complicado. Y ahora me toca. Porque en la primera no exigían cargos, pero ahorita todos quieren cargo. De los presidentes, el más tonto quiere reelegirse. De los diputados, todos quieren ser presidentes. O sea, todo mundo anda en la búsqueda. Más los que había fundadores, más los que llegaron del PRI, más los que se siguen sumando. A mí me da risa porque muchos de los que hoy aspiran a ser gobernadores en Morena, o candidatos, pues estuvieron en el PRI, la mayoría, ¿no? Por no decir que todos. Y eran unos pleitos en el PRI, Emanuel. ¡Ay, hijo! Pero se daban con todo. Eran históricos los pleitos entre ellos. Me da risa que se salieron del PRI y se fueron al PRD y allá siguieron peleando. Haz de cuenta como que es masoquista esa madre. Se salieron del PRD y ahora están en Morena y siguen con los mismos pleitos. Entonces, esa historia no va a acabar bien, porque aunque ahorita se volteen a ver así de que como que sí se saludan, ¿no? Y todo, por lo menos yo conozco. A la hora de la verdad. Yo conozco esa historia. Se va a imponer. Si se han peleado 3 veces, 7 veces, y al final, ¿sabes qué? Tristemente, ninguno llegó a ser gobernador. O sea, eso es lo más grave. Núñez, que la libró de milagro por el apoyo de Andrés Manuel, pero toda esa generación, yo diría que el 80% de los que ahorita quieren ser gobernadores por parte de Morena, nunca llegaron porque no entendieron que se pelearon entre su propia generación. Y empezaron los pinches reclamos, ¿no? No, ¿cómo quieres ser gobernador si cuando estábamos estudiando el kinder, la primaria, me robó mis sacapuntas, puta, me comió mis sándwiches? O sea, peleaban puras tonteras. Yo lo vivía, lo viví con ellos. Y lo siguen peleando. Ahora están en Morena y siguen peleando lo mismo. Y se echan culpas y se sacan la lengua y se pican los ojos y se levantan la falda y se jalan la media. Y no veo yo eso. Y los que están caminando por fuera son los que tienen posibilidades. Aunque aquí también, válgase la expresión, va a haber un gran elector, que es Adán. ¿Así lo crees? Yo estoy segurito. ¿El gran elector será Adán? El gran elector será Adán. Será el factor que tomará. Y por lo menos, como se le complica a algunos grupos al interior. Los gobernadores en funciones, cuando estaba el régimen del PRI, a lo mejor no votamos, pero sí vetamos. Entonces, lo mínimo que creo que Adán tendrá, si no tiene voto, tendrá veto. Qué interesante. Y se va a poner esto. Chispa, bacha. 9:22, fíjate, tras la desbandada de cuadros importantes del PRI, entre ellos Osorio Chong y demás, Mario Delgado exhortó a los priistas a no desesperarse y que le den un poco más de tiempo a Alito para que acabe de destruir al tricolor. Así lo dijo. No deberían desesperarse los priistas, deberían darle un poco más de tiempo a Alito Moreno para que acabe de destruir al PRI. Entonces Alito ha contribuido mucho al crecimiento de nuestro movimiento. Por eso me parece injusto que lo maltraten como lo maltrataron el día de ayer. También dijo que entregaron la candidatura presidencial de 2024 al PAN, lo que aseguró terminará por enterrar lo que queda del PRIismo. Están gobernando 4.9 millones de personas, menos de la mitad de los adultos mayores pensionados que tenemos en el país. Es decir, el priismo ya son un grupo tan pequeño que prácticamente en lugar de ser un partido político, pues ya son un grupo vulnerable de la población. O sea, habría que pensar ya tal vez en algún programa social para los priistas de supervivencia que sobreviven a la dirigencia de Alito Moreno. Un programa social de sobrevivencia. Yo renuncié hace 2 años, hermano. A mí que no me metan en ese rollo. Yo se los dije, ahora sí, como digo la viejita, yo te lo dije. Dice Mario que ya le entregaron la candidatura presidencial al PAN. ¿Es así? Bueno, yo creo que el PRI no está interesado en la elección presidencial. Y tampoco tiene condiciones a cómo va el partido. Sí, pero tampoco está interesado, o sea... ¿A qué le juega entonces el PRI? A las senadurías y a las diputaciones plurinominales de lista que le pueden dar. Obviamente tratará de postular o permitirá que se postulen candidatos a varios cargos que le generen votos para que se alimente la lista plurinominal. Alito va a encabezar la lista del Senado, ya lo vas a ver. O sea, él, Moreira, todo eso. ¿Tú te anticipas que ellos, los que están ahora, seguirán? Oye, cuando te lo estoy diciendo. Ellos van a encabezar las listas Alito, plurinominales Moreira, al Senado. Villano, los que están en el Comité Nacional, ¿no? Los aliados de él, Murat. Y esa es la negociación con el PAN. Exacto. Tú pon candidato a pero danos a nosotros. Danos chance. Incluso, danos oportunidad de siglar, o sea, de postular priistas
bajo las listas del PAN o del PRD, y en ese propósito lo van a acceder, ya lo vas a ver. Porque yo ya he estado viendo algunos movimientos medios raros ahí. Como por ejemplo la idea de que el PRI tiene interés en el caso de Tabasco de que se puedan siglar por parte del PRD o del PAN algunos priistas, pero que entren en las listas del PRD. Pues oye, porque por el PRI no van a ganar, no van a tener los votos. Oye, ¿no? Y para tu partido difícil, ¿no? El PRD está Silvano, que le han dicho que no puede, ahora que confirma el Tribunal Electoral que trae un tema. Y por el otro lado, Mancera, que hablan que en cualquier momento se baja, que está de pantalla, ¿no? Por mencionar el PRD en su lista a un par de sus militantes. Mira, yo creo que el PRD, al igual que el PRI, pero mayormente el PRD heroicamente aguantó la succión de Morena, que fue el más afectado. Pero independientemente de eso, el PRD, aunque mantiene su registro nacional y mantiene su registro en la mayoría de los estados... Ha perdido muchos registros. Sí, pero por ejemplo regionalmente el PRD es una fuerza importante en 4 estados. Es la segunda fuerza. Tabasco es una de ellas, ¿no? Guerrero es una de ellas, Chiapas es una de ellas. O sea, donde tiene el PRD, vamos a llamarle duro, mantiene todavía esa fuerza. Sus bastiones. Sus bastiones. Y yo creo que se va a aplicar a ello. O sea, yo no tengo duda que en el caso de una alianza se discuta localmente, pues el PRD tendrá que proponer al candidato. Esto es en lo nacional, no tiene nada que pelear. No tiene nada que pelear, creo que va a garantizar su registro, creo que van a cuidar los bastiones de los que ellos son dueños. ¿Quién está peor? Digo, hablando con la objetividad y en el análisis en el que estamos, ¿el PRI o el PRD en cuanto a partido nacional? Yo creo que está peor el PRI. Yo creo que está peor el PRI porque el PRD ya vivió su catarsis, Emanuel. Y se quedaron los que se tenían. Ahora sí que, como dijo Alito, se quedaron los que se tenían que quedar. Los que decidieron quedarse por convicción en el PRD. Porque muchos pudieron haber sido a Morena. Muchos del PRD tenían relación personal con Andrés Manuel. O con muchos de los funcionarios. O sea, sin problemas se hubieran incorporado a Morena y al gobierno. Como lo hicieron muchos. Pero los que se decidieron quedar es porque realmente sí tienen una convicción de partido, de formar parte del PRD y de mantenerlo. En el caso de Tabasco yo te diría, bueno, ve todos los que... Cuando me invita el PRD a ser candidato, todos los que se aventaron en contra mía, que no querían que yo fuera candidato, que me dijeron que era yo barriga verde, que era no sé qué más, amigo de madrazo a chichincle, no sé quién, ¿no? Que come cuando hay, tira palito, recoge lance, salta la barda, pinche... Bueno, ya todos renunciaron al PRD. Todos se fueron. Romero del Valle, Darwin González Ballina, todos se fueron ya del PRD. ¿Tú no te arrepientes de haberte afiliado al PRD? ¿No precipitaste? ¿No debiste esperar un poco más? ¿A qué? No, pues saber escenarios, saber cómo... No, yo creo que la decisión que tomé fue correcta. Porque además, no es un tema de fácil. Ideología, porque al final el PRI y el PRD tienen diferencias, aunque también de pronto tienen cosas similares, pero... Tiene una gran similitud. Pero no es un tema de ideología en el fondo, es más bien un tema de oportunidad política. También, pero a ver, yo cuando me salí del PRI, Emanuel, lo hice en primer lugar porque yo no estuve en la disposición de ir a lamberle los pies a Alito. Yo no lo apoyé para que fuera presidente del PRI. Una bronca casada. De hecho, aquí Alito, dirigente nacional, en telereportaje, en una entrevista conmigo, ahí te sentenció. Sí, no, ni a chantajes ni a nada, y la aplicó, ¿eh? No, yo me salí antes de que me aplicara. Bueno, pero ya te estaban congelando, sí, pues, licenciado. Entonces, yo no tenía ya interés que hacer ahí, porque yo sabía precisamente que esa iba a ser la actitud de Alito. Y ahora sí que yo aquí me quedo en un lugar donde voy a estar permanentemente en una discusión, en un pleito, donde no tengo necesidad. ¿Pero el PRD era la alternativa? Pues el PRD me invitó. O sea, yo lo que digo es, cuando el PRD me invita... Pero te puedo haber invitado el PT y te puedo ver y no necesariamente te hubiera sumado. Pues no, porque no era lo que coincidía ideológicamente conmigo. O sea, tanto convivir con tus adversarios a veces como que te empiezan a gustar. No, yo con el PRD me fajé. Entonces como que de repente así como que no nos llevamos tan mal, ¿no? Oye, tú... Es paradoja de la vida. Tú, paradojas, ¿qué tal, ¿Quién le iba a decir, no? Hace 15 años. Bueno, han pasado cosas que, digo,
no terminan de sorprenderme, ¿eh? Claro. Y hemos visto... Y se van a todo, ver, ¿eh? y se van a ver peores cosas. Vamos a la pausa. Tú sigues Sí. con tu aspiración de ser diputado federal, ¿no? Pluri, tú habías tenido algún tipo de acuerdo con el PRD y Ahorita vas a te platico. buscar con las listas, ¿no? Te platico. Ahora, esto no entra en peligro por el PRI, por su dirigente, por Alito, cuando le lleguen las listas y vea que hasta arriba va Manuel Andrade y Alito diga, ni muerto. El PRD cada día se queda más solo con sus dirigentes. Eso es lo que dice. ¿Quién crees, Manuel Andrade? No sé. ¿Alguien que no lo quiere? Oscar Cantón Cetina. Oscar. Atribuyó a la lucha política por la sucesión de la gubernatura las denuncias en su contra. El PRD cada día se queda más solo, se queda solo con sus dirigentes y entonces están tratando de buscar reflectores mediáticos y tratar de ver si convencen a alguien con ese tipo de actos. Pero yo lo entiendo, no es algo personal, es algo que simplemente se da en este intento y como yo digo, ¿a quién se le tira siempre? Pues al que va primero, hombre, al importante, al grandote. Entonces, pues yo lo resuelvo por la vía jurídica, como lo hemos hecho, y ahí están los resultados de que el propio Instituto Electoral ha declarado ya que no son fundamentados, por lo tanto inexistentes, esos supuestos que hizo el PRD. ¿Es el grandote, Cantón? Que sí es el grandote, Cantón. No hablemos de tamaño porque... No, pues dice él lo mismo, lo está diciendo, que le pegan al grandote. Mira, yo creo que el caso respeto mucho la opinión de Oscar Cantón, pero... Se quedan solos con sus dirigentes. No, mira, el PRD, les guste o no les guste, es la segunda fuerza en el Estado, electoralmente. Estamos hablando de números, estamos hablando de cifras, de resultados electorales. Creo, ahorita que yo he estado más cerca con el PRD, trabajando de cerca con Juan Manuel, con Cabrera, con sus dirigentes municipales, te quiero decir que es un partido que sí tiene estructura. Que mantiene toda una dinámica de actividad política, de crecimiento de cuadros. Obviamente no es fácil en Tabasco hacer política contra Morena, porque pues tú ves los números que trae el presidente de simpatía personal. Pero si tú haces un lado al presidente, la gente reconoce los problemas que hay, de incumplimiento, de falta de acción, de inversión, de obras y todo lo demás. Me parece que además en el caso del PRD, con el que he tenido cercanía y he estado pendiente de lo que están haciendo, comentabas tú al principio que sí, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, porque tú aquí nos compartiste en su momento que sí habían platicado con la dirigencia, que si tú los podías ayudar, que tú tienes esta aspiración, sí, y que ellos están en muy ese ánimo. aquiescentes, a ver. Pero bueno, tienes la aspiración, Sí. por eso entraste al PRD, Claro. para seguir activo en política, Claro. etcétera. Mira, yo me considero una gente que tiene en política, tiene muchos activos. Es decir, tengo muchas características que políticamente son rentables electoralmente. O sea, soy una gente que tiene competitividad electoral. Porque fui gobernador, porque vivo en Tabasco, porque independientemente entre mis positivos y mis negativos, creo que son más mis positivos que mis negativos. No estoy acusado de corrupto, de sinvergüenza, de que robó, de que no. Yo soy una gente, vamos a decir que normal dentro del aspecto político. Pero lo que también es cierto es que la vez pasada, cuando no se logró la alianza que queríamos formar con el PRI, el PRD y el PAN, se desbarató porque el PRI fue el que no cumplió los acuerdos ni puso sobre la mesa lo que era conveniente para ganar una elección. Se emperraron en ir en contra de las reglas electorales y lo cual rompió la posibilidad de ir a una alianza. Se hizo la alianza federal en algunos distritos, pero también no se logró el propósito. En esa ocasión, Alito se opuso a que yo fuese candidato a diputado federal. ¿Ya te vetó? Por Sí, eso lo pregunto sí, ahora, vetó, que se puede repetir pero la historia. pero es que eran otras condiciones. ¿Tú crees? Sí, claro. Digo, estábamos hablando de un Alito que tenía por lo menos, ahora sí que como dijo Soriochón, ¿no? Que tenía 11 estados gobernando, que tenía mayoría en los... Ahorita ya el PRI es un PRI muy chiquito, muy disminuido, muy
muy poco fuerte políticamente, incluso Alito. Yo creo que él no está en condiciones ahorita de poner... Pero te puede no dejar pasar. Puede decir, ok, te concedo todo lo demás, pero Andrade... Ay, ni que fuera qué. O sea, ¿no? ni que fuera yo tan importante para Alito, una obsesión. Yo creo que tiene otras cosas más importantes, porque independientemente que hayan, por ejemplo, estos senadores renunciado, algunos de ellos pueden ser candidatos de la alianza, del frente. No necesariamente porque ya no sean miembros del PRI. Yo creo que son otras las condiciones. Yo lo que he expresado en el PRD desde entonces es mi aspiración de seguir haciendo política. Yo creo que soy un activo además que cree que las candidaturas que se vayan a definir por el frente no pueden ser producto de un acuerdo popular, como no se está haciendo con la presidencia. Yo creo que los que quieran ser diputados, los que quieran ser senadores, deben de ser producto de un proceso democrático, directo o indirecto, a través de una encuesta, a través de una elección por urnas, de algún método que permita que la persona que vamos a postular en los distintos cargos de elección popular sea producto de eso, no del capricho, de la influencia o del apellido, de que porque ya fui gobernador, no, sino que nos sometamos a un principio democrático interno que le permita a la alianza postular a los mejores. Porque yo insisto que la presidencia es muy importante, claro, ganar la presidencia es muy importante, pero también lo hemos visto ahorita que es muy importante el Senado y la Cámara de Diputados. Incluso las listas plurinominales, Emanuel, ya no son garantía de nada como antes, porque las acciones positivas, la equidad entre hombres y mujeres, cambia la cuestión de las listas. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes ir en el primero o en el segundo lugar de la lista plurinominal. Pero al momento de revisar cómo quedaron los que ganaron de mayoría, sacan una cuenta de que deben de ser 250 hombres y 250 mujeres. Si faltaron mujeres para llegar a ese número de 250, te vas a la lista plurinominal. Y entonces en la tercera circunscripción, que es la que le toca a Tabasco, ¿no? De los partidos que están, dicen, a ver, ¿cuántos hombres? Ya está completa la cuota de hombres. ¿Cuántas mujeres faltan? Faltan 50. Entonces tú podrás estar en el primero, segundo, tercero, cuarto. Si la quinta es mujer, esa es la que va a ser la diputada. Se brincan a los 4 y chivo brincado, chivo quedado. Y siguen repartiendo para abajo. Ya no es tampoco una garantía la lista. Entonces, yo veo que algunos se pelean por estar en la lista plurinominal. Digo, es comprar un boleto para una catafixia. Pero no hay nada seguro ya, a cómo están las reglas electorales actuales. Segundo, me parece además que lo correcto es que los que sean candidatos, te repito, sean los mejores. Yo digo que yo sí quiero ser diputado, quiero ser senador, yo espero que se logre un acuerdo entre la alianza para que se haga una encuesta, por lo menos, y digan, pues la quiere fulano y la quiere Mengano. Manuel Andrade quiere ser candidato a diputado en el sexto, en el cuarto, senador, junto con Mengano. Bueno, que vayan 2 del PRI, 2 del PAN, 2 del PRD o propuestos, y 2 ciudadanos, que se haga la encuesta y el que esté mejor que sea. Todavía en la última elección, el PRI estuvo mejor que el PRD. Por la alianza. No, a ver, vámonos por partes. Es que es lo mismo que la elección del Estado de México. Si tú a Morena en el Estado de México lo sacas como partido solito, sin la alianza con el Verde y el PT, el PRI sacó más votos que Morena. Lo que hace ganar a Delfina es su alianza con el Verde y con el PT, que le aportan casi el 27% de la elección. Pero el PRI solito sacó más votos que Morena en el Estado de México. Esa es una verdad indiscutible. En el caso de Tabasco, acuérdate que hubo alianza PRI-PAN para la presidencia del centro, particularmente, y creo que a nivel federal sí fue completa. La mayor cantidad de votos que obtuvo la alianza, en el caso de Tabasco, la completaron el PRI y el PRD, cuando fueron en alianza. Y el PAN le aportó la diferencia. En los votos de Granier conmigo, creo que Granier sacó 15,000 votos más que yo, y la diferencia que le dio el PAN, creo que fueron 8,000 votos o 9,000 votos más que le dio, lo que le dio a la candidatura de Granier 50,000 votos, o no me acuerdo cuánto fue. Pero en términos competitivos, nosotros que fuimos solos, como partido, yo fui abanderado nada más por el PRD sin ninguna alianza, pues no salimos tan mal, salimos muy bien. La vez pasada que fui candidato a senador con Candita, nosotros como partido sacamos más votos que Fósil en el PRD. Pero Fósil tenía alianza con el PAN
y con Movimiento Ciudadano, y esos votos son los que lo hacen entrar como primera minoría. Si no hubiera sido así, hubiera entrado Candita. Entonces, yo creo que ahorita además la gente más que por partido se va a ir mucho por la persona, va a contar mucho. Siempre se ha dicho eso. No, pero en esto y luego ve a no Xochitl, ocurre tan así. ve a Xochitl, vamos a verlo. Bueno, me decías tú cómo ¿Tú la ves? ¿Tú crees que Xochitl va Yo a creo ser? que Xochitl va, no, yo digo que ¿No? Xochitl tiene todo para hacer. Ajá. Nada más que hay 3 o 4 condiciones en el proceso interno. Fíjate, la primera, tiene que juntar 150,000 firmas, ¿no? Bueno, yo digo, el PRI tiene un padrón de 2 millones de militantes. Así llegó Alito a la dirigencia, con ese esquemita, ese trampita de que juntas firmas y que así llegó Alito a la dirigencia. El PRI tiene 2 millones, un padrón de 2 millones. Y con la estructura que conserva, pues él podría darle el registro a 3 o 4, ¿no? Me imagino que se la va a dar a Beatriz, me imagino que se la va a dar a Ildefonso, a De la Madrid, ¿no? A 3 se los puede dar, le puede reunir las 150,000 firmas a cada uno. El PRD tiene 1 millón de afiliados. Al PRD le da para poderle apoyar a los 2 precandidatos si es que decidieran participar. El PAN nada más tiene 300,000 afiliados, fíjate. Ese es el padrón del PAN. Le podría dar para apoyar a Krill, pero yo creo que Xochitl va a buscar apoyos fuera del PAN, fuera de esa estructura panista. Me parece a mí que entonces, bueno, dice ahí, con los que se registren, los 150,000, se va a formar un padrón, que ese va a participar en la tercera etapa. Después de esto, los que reúnan los 150,000 van a pasar a unos foros de debate o de discusión, de propuesta de gobierno o no sé qué. Luego va a haber ese va a ser un filtro, porque de ahí viene una encuesta. Y la encuesta va a ser un segundo filtro. De los que reunieron 150 y luego se van a ir a una consulta, a una primaria. Pero el padrón electoral de esa primaria van a ser los 150 que metió cada uno de los candidatos. Entonces el que hizo la regla hizo la trampa. Si el PRI mete 3 candidatos, aunque luego le eliminen a 2, él ya metió 450,000 al padrón. Contra 150 de Krill, contra 150 de Xochitl, entonces pudiera ser que en la urna no ganara. O sea, ahí es donde yo veo la trampa y donde veo la duda. Y no nada más lo veo yo, sino lo analizaron varios de los que a fin de cuentas no se inscribieron. Ahí es donde está la trampa. ¿Que es negociable? Por supuesto, yo creo que el PRI va a negociar porque no le interesa la presidencia. Te repito, va a negociar sus listas de senadores, sus candidaturas de diputados, donde van a estar toda esta nomenclatura del PRI. Así veo yo el proceso. Pero podría tener preferencia el PRI sobre el PRD en estas diputaciones. A eso voy. Y si van en esta alianza... Yo creo que en los estados donde tenga más fuerza el PRI que el PRD. No es el caso de Tabasco. Yo no veo... tan así digo que en la elección pasada el PRI no pudo postular candidatos en varios municipios a presidente, cuando antes se malmataban. Sí. Y hubo municipios donde no hubo candidato. ¿Por qué? Porque nadie quiso. O sea, no es el caso del PRD. Entonces tú sí te vas a inscribir para la Diputación Federal. Yo voy a participar, no sé si para diputado o para senador. Granier quiere. Aquí dejó entrever que... qué bueno. Que se quedó con eso, pero que pues todavía él no ha cerrado el tema político. Yo creo que está bien, yo creo que entre más... Pudiera ser, ¿no? Claro, además lo veo re bien, qué bueno. Que se inscriba y que sea un proceso democrático el que defina quién debe encabezar las candidaturas de la alianza. Yo estoy de acuerdo, no le veo ningún... Esto puede ser diputación o senado, en tu caso. Así es. Veremos, vamos a esperar, a ver cómo se definen las cosas. Las 9 de la mañana con 47 minutos, pues muchas otras cosas. Ahí me das cosas. tu firma. Artemio Arias Rodríguez de Centla, te pide Manuel una audiencia, quiere hablar contigo, da un número telefónico. Por otro lado, Homero Gómez Díaz te pide también un número telefónico, quiere tratar un asunto personal. Raúl Álvarez Pimentel también te pide un número telefónico, quiere contactarte. ¿Algún número, Manuel? Okay. Mi celular 9931-608257, que es el que he tenido toda mi vida. Raúl Cornelio Fleites te pregunta tu opinión con respecto a las declaraciones de Rodolfo Lara Lagunes, el exsecretario de Educación, sobre el presidente, a que el presidente es el mismo PRI, y los señalamientos en contra de Adán Augusto, que lo tacha de corrupto. Bueno, yo creo que yo conozco al maestro Lara, pero pues el maestro Lara pues está dolido, ¿no? Está enojado, pues hay que entenderlo en su circunstancia. Santiago Además, Miranda. secretario de Educación de Arturo, no
No creo yo que sea así como un parámetro como para medir las cosas. Santiago Miranda Lara te dice, Manuel, que cuando fuiste gobernador hubo trabajo y obras, que hiciste hospitales en los municipios y la carretera que va a Teapa. Agrega que fue tu cocinero. Sí, no. Santiago Miranda tiene, ¿así se le decía? El Pijigue. Bueno, pues que te comuniques con él ahí da un número. No. Silviano Correa dice que tiene razón Manuel Andrade cuando dice que muchos expriistas están por la calle como perros sin dueños, ya que él es uno de ellos. Pues en una ocasión, engallado con el poder, dijo que quien hubiera bailado, que se sentara, y quiso bailar por la presidencia de Centro, y que te mandaron a sentarse ese licenciado Correa. Bueno, Silviano Correa siempre ha sido opositora. Digo, al PRI y en mi caso personal, ¿no? Le mando un saludo. Marcelina Zapata Campos te saluda, Manuel, te desea bendiciones. Gracias. Dice que trabajó en el DIF durante el sexenio o el quinquenio que estuviste y se tomaron una foto con los niños y las maestras del CENDI, Eva Sámano. Te entrego, muchas gracias, llamadas, poco a poco iremos atendiendo. Manuel, yo agradezco mucho tu presencia, siempre interesante escucharte. Gracias, el análisis, porque creo que merece la pena, entre tanta información, empezar a desmenuzarla y revisar escenarios, ¿no? Porque eso te va generando mejor opinión pública. Claro, yo te agradezco mucho, como siempre, la invitación, la cortesía que tienes siempre de invitarme, agradecerle a la gente la generosidad con la que nos permite escucharnos en nuestra opinión. Podemos estar equivocados o no, pero es lo que yo creo, lo que yo pienso, y independientemente de todo, yo creo que debemos de hacer un esfuerzo porque las cosas, los que hacemos política, no nos llevemos entre las patas al Estado, que hagamos un poquito de prudencia para que, independientemente de las pasiones, los intereses, lo que venga, pues pensemos en Tabasco, en nuestros hijos, para que todo salga bien y todos quedemos bien para lo que viene para Tabasco. Gracias. Manuel, un abrazo. Es Manuel Andrade Díaz.